Mi nombre es Luz Maritza Correa. Nos encontramos en la fase 3 de biotecnología agrícola. La agricultura es una práctica fundamental para la supervivencia debido a la evolución en la demanda de los alimentos que haríamos si no tuviéramos alimentación, no tuviéramos agricultura. Las plantas cultivadas se han desarrollado más rápido teniendo en cuenta las actividades ancestrales y los antepasados. En el siglo XX, la maquinaria agrícola reemplazó a la tracción animal. Al disminuir la necesidad del forraje, otros cultivos sustituyeron el heno y la avena. Con los cambios que se han ido presentando a través de los procesos de la agricultura, ha generado el mejoramiento de las plantas, o sea que ya no depende directamente de los que los cultivan, sino que de quienes producen estas semillas para poder cultivar. Tenemos la ingeniería genética y la biotecnología. Estas dos hacen que la implementación de estas dos se utilizan diferentes técnicas biotecnológicas y es aquí cuando se observa la afinidad de las dos a la hora de modificar, de eliminar, de duplicar, insertar el material genético. Y la ingeniería genética utiliza la tecnología del ADN recambiante. Esto que hace alterar la composición genética de un organismo. Entonces, al alterarlo hace parte fundamental de generar nuevas variedades vegetales con un óptimo desarrollo y se complementa con la biotecnología. Para el mejoramiento de las diferentes variedades vegetales se implementan los siguientes pasos. El paso 1 es la construcción genética, que es transferida a las células receptoras por alguno de los métodos, generalmente electroporación, biolística o usando vectores. Se selecciona y se recuperan las células transformadas por técnicas de cultivo in vitro. Este es el segundo paso, también es otro proceso para el mejoramiento de las variedades vegetales. Y el otro es usando técnicas bioquímicas o moleculares. Entonces es poliformismo en la molécula del ADN, repetición de secuencia, se verifica la incorporación del gen, así como el número de copias y el lugar del genoma donde se integraron. Tenemos las plantas biotecnológicas que son tolerantes, tienen una tolerancia bastante alta a los herbicidas, a un herbicida de amplio espectro. Basta con sembrarla y aplicar el herbicida después de la germinación, lo cual genera que no se remueva el suelo antes de sembrarlo, evitando la erosión. Tenemos el glifosato y el glufosinato. Son unos de los herbicidas más utilizados, pero también son unos herbicidas muy agresivos y debido a esto las plantas genéticamente modificadas depende de la presencia de un agente de selección como el herbicida que son resistentes. El herbicida al que son resistentes. Se estima que después de 10 a 20 años de uso continuo, la aparición de plantas silvestres tolerantes será inevitable. Esto genera un 1% de la contaminación entre las variedades convencionales. En las plantas biotecnológicas tienen una tolerancia bastante grande al tema de herbicidas. Son las plantas resistentes a los insectos. Los insectos destruyen, dicen, entre el 20 y el 40% de las cosechas. Y cuando utilizamos elementos o herbicidas contaminantes, causamos para poder destruir estos insectos, causamos no un daño al problema ambiental, sino a la salud, utilizando químicos agresivos. Pero también tiene la agricultura o la biotecnología tiene unas toxinas, unas plantas que también son resistentes a los insectos y que hace que reducen la contaminación por hongos y otros insectos. La probabilidad de que haya flujo genético aumenta cuando hay especies silvestres emparentadas. Entonces en la aparición de insectos resistentes a la toxina del Bt, que es otro problema inevitable, sea de origen químico o biológico, ya que todo insecto actúa como un agente de selección.
Resistente a virus. La resistencia a virus se basa en la exhibición de la reproducción viral debido al fenómeno de la interferencia resultante de la transferencia de su genoma al huésped. Entonces, al hospedarse, bueno, y dice que las variedades resistentes a virus han salvado pues a muchos desastres económicos. De igual manera ha beneficiado a la agricultura en su subsistencia pues, y en su vida. Entonces, pues esto hace que también sea una tecnología bastante costosa para los pequeños productores. Tenemos los agronegocios. Los agronegocios hacen las actividades o hace referencia a las actividades económicas derivadas de los productores del campo, tanto a la producción de los alimentos en su procesamiento, en su transporte y distribución pues al consumidor final. Dice que los cultivos biotecnológicos permitieron aumentar la producción agrícola y mejorar las condiciones económicas y ha sido muy bueno pues para los agricultores. También se estima que 15.4 millones de productores agrícolas sembraron semillas biotecnológicas, o sea que el más del 90% son pequeños agricultores. Y también dice que según la FAO, más del 70% de las actividades alimentarias mundiales están cubiertas por la actividad pues, de pequeños productores en agronegocios. Tenemos los cultivos transgénicos. Los cultivos y alimentos transgénicos son diferentes, se saltan las barreras entre especies, introduciendo en ellos genes de especies que no podrían cruzarse en la naturaleza. Dice que el área sembrada con cultivos transgénicos aumentó año a año, llegando a 148 millones de hectáreas en el 2010. Otro dato súper importante, que el mercado de semillas biotecnológicas alcanzó el valor global de 11.200 millones de dólares y se estima o se calcula que los países productores de cultivos biotecnológicos pasaron de 29 en el 2010 a 40 pues en el 2015, siendo muy positivos estos cultivos. El mercado de semillas es súper importante porque sin ellos los productores pues no podrían producir o sembrar sus alimentos. Los pequeños productores también dependen de estas semillas en época de cosecha pues para la siembra. Pero dice que la dependencia de la agricultura hacia las empresas productoras de semillas comienza pues no solo con el maíz, sino que también el mercado de semillas tiene un margen de lucro mayor. Dice que a los agroquímicos y también para que la nueva tecnología abre no solo un abanico de posibilidades, sino que esta tecnología genera pues unos rendimientos económicos y un estimado también en biotecnología y en semillas pues muy superior. Que dice que las semillas biotecnológicas también dice que representa un 30% en el mercado mundial, o sea que se estima que 47.000 millones en el 2015. Tenemos que la implementación de cultivos transgénicos generados a partir de semillas modificadas genéticamente garantiza que el mercado agrícola crezca paulatinamente y se generen, pues no solo agronegocios, generen agronegocios desde pequeños a grandes productores, sino pues la importancia y la conservación en cuanto a la producción y alimentación para los seres humanos. O sea que estos son 4 aspectos muy positivos. También los cultivos convencionales biotecnológicos ocupan diferentes fajas de mercado y crecen en función de las oportunidades pues tanto económicas como sociales. Cabe mencionar que los sistemas agrícolas ejercen pues un impacto sobre el medio ambiente, pero la implementación de la agricultura sustentable puede minimizar los efectos negativos sobre la producción y pues así restaurando la fertilidad y limitación de la erosión de la tierra. También existen unas prácticas de rotación de cultivos, del abono verde, el manejo de plagas, el manejo de los nutrientes, la siembra directa con una cobertura de una superficie, generando pues una agricultura mucho mejor y sustentable. Tenemos la micropropagación de las semillas, que son técnicas y métodos de cultivo en tejidos de plantas asexuales para multiplicarlas pues rápidamente, dependiendo pues del caso, pues se aprovechan los bulbos, los tubérculos, los tallos, las raíces, las estacas,
Estas a partir de los esplantos en pequeños fragmentos debido a extraídos de diversas partes de la planta, tales como hojas, bueno, así se inicia por cementos, nogales y yemas axilares. Digamos que esa es la manera de hacerlo. También tenemos que las plantas que resultan de la propagación asexual o vegetativa son en pocas palabras pues clones. Tenemos las etapas del cultivo de desplantos. Son 4 etapas. La primera es el establecimiento de un cultivo aséptico. Dice que son retirados los desplantos de la madre, se desinfectan con un agente químico y se transfieren a un medio de cultivo en condiciones asépticas. Luego hay una multiplicación. Los propágulos que se desarrollan se transfieren a un medio de multiplicación. Luego, posterior a esto, hay una preparación de las plantas para la transferencia al suelo. Pasan del medio de multiplicación a un medio de enraizamiento, donde pues adquieren vigor y comienza pues el proceso de la fotosíntesis. Y tenemos la aclimatación, que es lo último, que es transferir las plantas al suelo o según otro sustrato y más tarde pues a un invernadero, pues para poderse así adaptar a las condiciones ambientales y poder que crezca. Tenemos el cultivo de merismas. Esta técnica permite la multiplicación de especies que se reproducen lentamente o difícilmente. También la producción de plantas en aquellas que tienen un cultivo anual o binomial. Se pueden obtener plantas libres de virus y otros patógenos asociados al cultivo de merismas con termoterapia, que consiste pues en una incubación de grados a 32-34. Bueno, como conclusión tenemos que las modificaciones genéticas en las plantas han logrado grandes beneficios para la agricultura en cuanto a la producción, debido a que las plantas son modificadas para resistir plagas y pesticidas, logrando la disminución de contaminación para el ambiente, debido a que no se requieren grandes cantidades de agroquímicos pues, para la producción de cultivos. La evolución de los medios de los cultivos dan paso al desarrollo pues, eficaz de las plántulas, garantizando así su inocuidad frente a virus y patógenos y representación efectiva en el gen, pues este estudio. También podemos observar que los estudios de los cultivos, ya sean tradicionales, orgánicos o biotecnológicos, también dan al agricultor la posibilidad de elegir pues la mejor modalidad que mejor le convenga económicamente, y bueno, y esto hace que estos cultivos y esta biotecnología agrícola también apunte pues a la sostenibilidad ambiental, social y económica para todos. Bibliografía consultada. Muchísimas gracias.